Antes de saber mi propio nombre, ya conocía los nombres de las 88 teclas de un piano de cola. Mi infancia no se midió en cumpleaños o años escolares, sino en sonatas, conciertos e interminables y agotadoras horas de práctica. Yo era un prodigio, un pequeño milagro con un vestido de terciopelo, pero mi don no era mío. Era una bestia magnífica y tiránica, y mi padre era su guardián. Él era un hombre poseído por el fantasma de sus propias ambiciones fallidas, un concertista de piano que nunca fue, y vio en mí su segunda oportunidad, su disparo vicario a la inmortalidad. Se paraba junto a mí en el piano, sus ojos ardiendo con una intensidad aterradora, y mientras mis manos pequeñas y doloridas volaban sobre las teclas, repetía su mantra, las palabras que se convirtieron en los barrotes de mi jaula dorada. Tus manos no son tuyas, Liliana, decía, su voz un susurro bajo y reverente, no te pertenecen para jugar con muñecas o hacer pasteles de lodo. Le pertenecen a la música, le pertenecen a Beethoven, a Chopin, a Dios. Él nunca supo que durante años recé en secreto para que la música, ese Dios grande y terrible, algún día me las devolviera. Nunca supo que las manos que reclamó para su ambición un día orquestarían mi propia, silenciosa y desafiante escapada. Saludos a todos, mis queridos amigos. Mi nombre es Liliana y tengo 75 años. Estoy muy feliz de darles la bienvenida a mi pequeño y soleado estudio de música. Es un tipo de estudio muy diferente al que crecí. Como pueden ver, no hay retratos intimidantes de compositores de rostro severo en las paredes. En su lugar, hay dibujos coloridos de mis alumnos y un gran tablero cubierto de pegatinas de estrellas doradas y plateadas. El metrónomo, el tirano de mi juventud, está guardado en un estante alto, acumulando polvo. Aquí no adoramos en el altar de la perfección, hacemos un ruido alegre. Soy prof. Es hora de piano para niños pequeños, y el trabajo de mi vida ahora es darles la única cosa que me fue robada tan meticulosamente, la alegría simple y sin complicaciones de crear música por sí misma. Aprendemos canciones infantiles y canciones populares. Golpeamos las teclas, cometemos errores y nos reímos. Enseño a mis alumnos que sus manos son suyas y que la mejor música que pueden hacer es la que los hace felices. Es una profunda alegría compartir este espacio con ustedes hoy. Se siente como un testimonio de lo lejos que puede viajar una vida. Me interesaría mucho saber desde dónde están viendo todos. Por favor, dejen un comentario abajo y díganme su ciudad o país. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Tuvieron un pasatiempo o una pasión de niños? ¿Era algo que hacían por pura diversión o sintieron la presión de ser los mejores? La línea entre la pasión y la presión puede ser muy delgada. Y si encuentran una conexión en nuestro tiempo juntos, les estaría muy agradecida si le dieran me gusta a este video y se suscribieran al canal. Su apoyo ayuda a que estas historias de reclamación encuentren una audiencia y calienta el corazón de esta vieja profesora más de lo que imaginan. Mi historia comienza con el fantasma del sueño de mi padre. Ricardo Vance era un hombre de inmenso talento y una ambición aún mayor, pero le faltaba la única cosa que necesita un concertista de piano: nervios de acero. Su carrera había sido una llama corta y vacilante, extinguida por un debut desastroso en una sala de conciertos menor a sus 20 años. Nunca más volvió a tocar el piano para sí mismo, pero el fantasma de ese fracaso acechaba nuestro pequeño apartamento, una presencia amarga y silenciosa. Cuando nací, él no vio a una hija, sino a un recipiente. Una oportunidad para relanzar su sueño. El momento de mi unción, el momento en que mi infancia fue oficialmente sacrificada a su ambición, llegó cuando yo tenía 4 años.
había deambulado hasta el viejo y descuidado piano vertical de nuestra sala y, con un dedo, había punteado perfectamente la melodía de una nana que mi madre me cantaba. Recuerdo levantar la vista y ver a mi padre en el umbral. Su rostro, generalmente una máscara de silenciosa y latente decepción, se transformó. Sus ojos estaban muy abiertos, su boca ligeramente entreabierta. Parecía como si acabara de ver una aparición religiosa. No sonrió, no corrió a abrazarme. Simplemente caminó hacia el piano, con movimientos lentos y deliberados, y colocó mis diminutas manos sobre las teclas. Otra vez, ordenó, su voz temblando con una extraña y febril excitación. Ese fue el comienzo. A partir de ese día, mi vida ya no fue mía. Fue un régimen de entrenamiento riguroso e implacable, diseñado para forjarme en el prodigio que él necesitaba que fuera. Mis días se convirtieron en un borrón de trabajo estructurado y aislante. Mientras otros niños aprendían a leer en el jardín de infancia, yo aprendía teoría musical. Mientras jugaban en el parque, yo practicaba escalas durante 6, 7, 8 horas al día, hasta que mis pequeños dedos se entumecían y me dolía la espalda. El metrónomo se convirtió en la banda sonora de mi vida, su tic-tac rítmico e inmisericorde un recordatorio constante de que siempre iba una fracción demasiado lenta, un compás por detrás de la perfección. Mi padre era mi único maestro, y era un capataz brutal. Cada error se encontraba con un suspiro agudo y decepcionado, o una crítica fría y cortante. No, Liliana, eso es sentimental. Tócalo con el fuego que exige. Tu digitación es descuidada. Hazlo de nuevo, y otra vez, y otra vez. No había elogios, solo una búsqueda incesante de un ideal impecable que él había fijado en su mente. Mi madre, una mujer gentil pero tímida, se vio arrastrada por su obsesión. Se convirtió en nuestra gerente, nuestra programadora, nuestra publicista. Era ella quien cosía mis pequeños vestidos de terciopelo para las actuaciones, quien reservaba los pequeños salones de la iglesia para mis primeros recitales, quien hablaba en tonos bajos y reverentes al periódico local sobre su niña superdotada. Creo que veía el agotamiento en mis ojos, la forma en que mis hombros se encorvaban sobre el teclado, pero fue una cómplice voluntaria del sueño de mi padre. Ella también se había sentido decepcionada por su fracaso, y mi éxito era una forma para que ella finalmente tuviera la vida de glamour e importancia que una vez había imaginado. Eran un equipo, y yo era su proyecto. El aislamiento era absoluto. No se me permitía tener amigos. Las amistades eran una distracción, y otros niños portaban gérmenes que podían poner en peligro una actuación. Recibí clases en casa, mi currículo despojado de todo lo que mi padre consideraba frívolo. No había arte ni historia, solo matemáticas, por el ritmo y la estructura, e idiomas, para los libretos de ópera. Recuerdo una vez, cuando tenía unos 9 años, que una familia con una niña de mi edad se mudó al lado. La observaba desde mi ventana mientras jugaba afuera, montando en su bicicleta, riendo con sus amigas. El anhelo que sentía era un dolor físico. Una tarde, le rogué a mi padre que me dejara salir a jugar con ella, solo por media hora. Me miró, su rostro una máscara de profunda decepción. Jugar, dijo, como si hubiera hablado un idioma extranjero. Liliana, los niños ordinarios juegan. Tú no eres una niña ordinaria. Tienes un don de Dios. Desperdiciar siquiera una hora de práctica en algo tan trivial como jugar es un pecado. La grandeza requiere sacrificio. Ahora, desde el principio, el estudio de Chopin, y esta vez, con sentimiento. Mi vida pública comenzó cuando tenía 8 años. Me exhibían en clubes de música locales y pequeñas competiciones. Fui una sensación. La niña con el rostro serio y los dedos increíblemente rápidos. Gané todas las competiciones en las que participé.
Pero el recuerdo de estos triunfos no es de alegría. Es un recuerdo de luces de escenarios cegadoras, el aroma sofocante del perfume de mi madre y la presión aterradora e intensa de la mirada de mi padre desde las bambalinas, sus labios moviéndose silenciosamente junto con la música, todo su cuerpo tenso con una ambición vicaria y desesperada. Después de cada actuación, no había un abrazo, ni un «estoy tan orgulloso de ti». Solo había un análisis clínico y post-mortem de mi actuación en el viaje en coche a casa. Tu allegro estuvo un poco apresurado en el tercer movimiento, decía, y dudaste una fracción de segundo antes de la coda. Trabajaremos en eso mañana. Mis manos, la fuente de este don, se convirtieron en cosas ajenas a mí. No eran parte de mi cuerpo. Eran un par de instrumentos valiosos y altamente entrenados que pertenecían a mi padre. Estaban aseguradas por una suma enorme de dinero. No se me permitía hacer nada que pudiera ponerlas en peligro. No podía cortar mi propia comida. No podía abrir un frasco. No podía jugar con nuestro gato por miedo a un rasguño. Estaban envueltas en guantes cuando salía y se masajeaban con cremas especiales todas las noches. Eran las herramientas de su oficio, y yo era solo la máquina silenciosa y obediente a la que estaban unidas. Dot. La presión continuó aumentando, mi mundo encogiéndose hasta que no consistió en nada más que 88 teclas blancas y negras. Para cuando cumplí los 12, ya no era un fenómeno local. Mi padre, con su impulso implacable, había conseguido un poderoso manager en Nueva York. Tenía un contrato de grabación. Era un nombre susurrado con asombro en el mundo de la música clásica. Para todos los demás, vivía un cuento de hadas, una vida de glamour y aplausos. En realidad, era la niña más solitaria del mundo, un caballo de carreras bien cuidado, exhibido para actuar y luego devuelto a su establo Dot. El momento que sentí como el cierre final de mi jaula llegó cuando tenía 13 años. Estaba practicando en nuestro nuevo y mucho más grande apartamento en la ciudad de Nueva York, un lugar comprado con las ganancias de mis manos. Mi padre entró en la sala de música, su rostro iluminado con una mirada de fervor mesiánico que había aprendido a temer. Sostenía un programa de conciertos. «Lo hemos logrado, Liliana», dijo, su voz temblando con una emoción que no pude descifrar. «Esto es el momento para el que hemos trabajado». Me entregó el programa. En la portada, bajo el nombre icónico y mundialmente famoso del lugar, había una gran fotografía en blanco y negro de mí. Era la foto de una niña de 13 años seria y sin sonrisa, y debajo las palabras «Una noche con Liliana Vance», el debut en el Carnegie Hall. Miré mi propio rostro, el nombre de ese escenario sagrado y aterrador, y no sentí emoción ni orgullo. Todo lo que sentí fue el peso aplastante e insoportable del sueño de mi padre, un sueño que estaba a punto de ser puesto a prueba en el escenario más grande del mundo, un sueño donde yo era la estrella, pero también empezaba a temer el sacrificio inevitable. Los meses previos al debut en el Carnegie Hall no fueron un período de preparación artística, fueron un proceso sistemático y deshumanizante para crear una máquina perfecta. La presión, que había sido una manta pesada y constante durante toda mi infancia, se convirtió ahora en un peso aplastante y sofocante. La obsesión de mi padre se intensificó. Sus ojos adquirieron la mirada febril y atormentada de un hombre que apuesta toda su alma en una sola noche. Nuestro apartamento de Nueva York ya no era un hogar en ningún sentido de la palabra. Era un centro de entrenamiento de alta presión. Mi horario de práctica se incrementó a 12, a veces 14, horas agotadoras al día. Me despertaba antes del amanecer, con las manos ya rígidas y doloridas, y me sentaba al piano, tocando escalas mientras el sol salía sobre la ciudad que nunca se me permitió explorar.
Mi día era un ciclo implacable de práctica, una comida corta y silenciosa, y más práctica, hasta que me caía en la cama, con la mente en un caótico torbellino de notas musicales, demasiado agotada para soñar. Mi padre ya no era solo un maestro, era un director de orquesta, y yo era su solitaria y reacia orquesta. No buscaba mi interpretación, sino la ejecución perfecta de la suya. Se paraba junto al piano durante horas, con el ceño fruncido, deteniéndome por el más mínimo defecto percibido. No, Liliana, así no es, espetaba, su voz afilada como un látigo. El rubato ahí es autocomplaciente, es débil. Debes ser un recipiente para la música, no una intérprete. Toca lo que el compositor escribió, lo que yo te estoy diciendo que toques. Mis propios instintos musicales, las pequeñas y tímidas ideas que tenía sobre el fraseo o la dinámica, fueron aplastados sistemáticamente. Me estaban vaciando, mi propio arte era raspado para hacer sitio al suyo. La música, que una vez había sido una fuente de fascinación compleja, se convirtió en un lenguaje tiránico que me veía obligada a hablar. Una serie de órdenes que debían ser obedecidas impecablemente. El mundo exterior estaba representado por una nueva figura en nuestras vidas, un manager hábil y de habla rápida llamado Arthur Wexler. Era un hombre que veía la música no como un arte, sino como una mercancía. Él y mi padre tenían largas conversaciones en voz baja por las noches, hablando un lenguaje de contratos, porcentajes de taquilla y giras publicitarias. Hablaban de mí como si fuera un caballo de carreras de pura sangre, un activo valioso que gestionar. Tenemos que proteger las manos, oí decir a Wexler una noche. Nada de alimentos sólidos que tenga que cortar ella misma. Ningún riesgo innecesario. Controlaban mi dieta, mi horario de sueño, toda mi existencia física. Ya no era una persona, era un proyecto, una marca, un par de manos aseguradas unidas a una niña cuyos propios sentimientos eran una variable inconveniente en su gran ecuación. Mi madre, bendita sea, intentaba ser una fuente de consuelo, pero su consuelo era parte del problema. Me traía leche caliente para ayudarme a dormir. Se preocupaba por los vestidos de terciopelo para la actuación. Me decía lo orgullosa que estaba. Como toda Europa pronto sabría mi nombre. Veía mi agotamiento, pero lo interpretaba como el noble sufrimiento de una gran artista, no como la desesperación silenciosa de una niña prisionera. Todos los grandes tienen que sacrificarse, querida, decía, ahuecando mis almohadas. Todo valdrá la pena cuando escuches esos aplausos. No podía entender que los aplausos eran el sonido que empezaba a temer más, el rugido de 1000 extraños celebrando mi encarcelamiento. Mi único intento de rebelión durante este tiempo fue un fracaso patético y lúgubre. Después de una sesión de 10 horas trabajando en un pasaje de Liszt diabólicamente difícil, mis manos sufrían calambres y mi visión estaba borrosa por el agotamiento. Mi padre exigió que lo tocara una vez más. Exploté. No. Dije, la palabra un sonido pequeño y quebrado en la silenciosa habitación. No puedo, me duelen las manos. Mi padre me miró, su rostro no enojado, sino lleno de una herida profunda y teatral. ¿Te duelen las hands? Dijo, su voz goteando decepción. ¿Crees que a Beethoven no le dolían las manos cuando componía la 9ª sinfonía, sordo y solo? ¿Crees que Chopin no sufrió? Este dolor es el precio de la entrada a la inmortalidad, Liliana. Quejarse de ello es escupir sobre el don que Dios nos ha dado. Convirtió mi agotamiento en un fracaso moral, mi dolor físico en una debilidad espiritual. Era egoísta, era desagradecida. Volví a tocar el pasaje, mis lágrimas goteando silenciosamente sobre las teclas de marfil dot. La noche del debut llegó como una sentencia de muerte. La zona de bastidores del Carnegie Hall era un espacio sagrado y silencioso, pero para mí se sentía como la antecámara del cadalso. Me senté en mi camerino,
una niña de 13 años ahogándose en un mar de terciopelo verde oscuro, mientras mi madre me arreglaba el pelo, y mi padre caminaba de un lado a otro como un tigre enjaulado. Wexler asomó la cabeza. Lleno total, niña, ni un asiento vacío. Están entusiasmados ahí fuera, no lo arruines. Sentí una oleada de náuseas. Recuerdo mirar mis manos. No parecían mías. Eran cosas pálidas y extrañas, herramientas que estaban a punto de ser puestas a trabajar. Mi padre se arrodilló ante mí. Tomó mis manos entre las suyas. Las suyas estaban frías y húmedas. Esto es, susurró, sus ojos ardiendo con un fuego aterrador. Esto es por todos los sacrificios, por mi sueño, por tu futuro. No me decepciones. Luego, estaba caminando por un pasillo largo y oscuro, hacia un rectángulo de luz brillante. Oí el rugido de la multitud, un sonido vasto e inhumano. Salí al escenario y el mundo desapareció en un resplandor blanco y cegador. Hice una reverencia, un gesto mecánico, como de muñeca. Me senté ante el enorme y reluciente piano negro. Por un momento, hubo un silencio profundo y absoluto. Miré hacia la oscuridad y vi 1000 rostros indistintos, un mar de expectativas. Vi a mi padre de pie entre bastidores, con las manos apretadas, todo su cuerpo rígido. Coloqué mis manos sobre las teclas y entonces desaparecí. La actuación fue una experiencia extracorporal. La música fluyó, un torrente de notas técnicamente perfectas y deslumbrantemente complejas. Toqué a Rachmaninoff y Liszt, piezas de inmenso poder y pasión, pero no sentí nada. Era como si mis manos estuvieran desconectadas de mi alma, realizando una serie de cálculos asombrosamente complejos que no tenían ningún significado emocional. Era una marioneta, y mi padre, desde las bambalinas, tiraba de los hilos. Cuando el acorde final y estruendoso resonó en la vasta sala, hubo un momento de silencio atónito, y luego el mundo estalló. Los aplausos fueron una fuerza física, una marea de sonido que me arrolló. El público estaba de pie, gritando, ¡brava! Llovían flores sobre el escenario. Fue un triunfo, una sensación. Los críticos escribirían más tarde sobre la madurez asombrosa, la técnica impecable, el nacimiento de una leyenda. Hice mis reverencias, la marioneta realizando sus últimos gestos requeridos. Entre bastidores, era una escena de pandemonio. Wexler estaba extasiado, hablando de una gira mundial. Mi madre lloraba de alegría. Mi padre me agarró, su rostro enrojecido por un orgullo salvaje y posesivo. «Lo logramos», dijo, su voz ronca. «Lo logramos». Estaba celebrando su victoria. Yo solo me quedé allí, en el centro de la tormenta, sintiéndome completa y absolutamente hueca, un recipiente vacío del que se había vertido toda la música. El rugido de los aplausos todavía resonaba en mis oídos, pero sonaba como el rugido de un león distante y hambriento. El éxito en el Carnegie Hall no fue una liberación, fue el cierre final de la puerta de mi jaula. Los siguientes 4 años de mi vida fueron un borrón, una gira vertiginosa por las salas de conciertos más famosas del mundo. Londres, París, Viena, Roma. Viví en una sucesión de lujosas y anónimas habitaciones de hotel. Mi vida era un horario rígido e inmutable de práctica, actuación, viaje y más práctica. Era una estrella mundial, una artista celebrada, la comidilla del mundo de la música clásica, y era más miserable de lo que jamás había sido en mi vida. El piano se había convertido en mi enemigo, el teclado era un paisaje de tormento, los aplausos, la adulación, las rosas arrojadas a mis pies. Todo era para una persona que no existía. Aclamaban a una artista apasionada y brillante, pero yo era un fraude. El gran secreto que tenía que guardar del mundo era que había llegado a odiar la música. El punto de quiebre llegó en una noche fría y lluviosa en Viena.
Tenía 17 años. Acababa de terminar otra actuación con entradas agotadas en el Musikverein, otra interpretación técnicamente perfecta de un programa que no me hizo sentir nada. Estaba de vuelta en mi suite de hotel, las críticas entusiastas de los periódicos de la mañana ya dispuestas sobre la mesa por mi madre. Estaba sentada en silencio, mirando por la ventana las calles brillantes y resbaladizas por la lluvia de una ciudad que solo había visto desde la parte trasera de una limusina. Mi padre estaba al teléfono con Wexler, planeando con entusiasmo la siguiente etapa de la gira, la próxima grabación. Bajé la vista a mis manos, la fuente de todo este éxito, de toda esta miseria. Descansaban en mi regazo, pálidas e inmóviles. Y entonces comenzó un temblor pequeño, casi imperceptible, en mi mano derecha. Un tic diminuto e involuntario de mi dedo meñique. Observé, fascinada y horrorizada, cómo el temblor crecía, extendiéndose por mi muñeca, mi mano entera comenzando a temblar con una violencia silenciosa e incontrolable. Mi padre terminó su llamada. Bien, dijo alegremente. Tokio es el siguiente. Vio mi mano. Liliana, ¿qué le pasa a tu mano? Deja de hacer eso. No puedo, susurré. El temblor empeoraba, una manifestación física y visible del grito silencioso que había estado atrapado dentro de mí durante años. Era una rebelión. Mis manos, los 2 soldados leales que habían servido a su ambición tan impecablemente durante tanto tiempo, finalmente, aterradoramente, comenzaban a contraatacar. El temblor en mi mano fue el primer disparo en una guerra civil larga y silenciosa. Fue un motín, mi propio cuerpo declarando la independencia de la tiranía de la ambición de mi padre. Al principio, fue un secreto que guardé incluso de mí misma. Apretaba el puño, escondía la mano en el bolsillo, rezando para que el temblor se detuviera. Pero la rebelión creció. El temblor aparecía sin previo aviso, durante un pasaje difícil, en una fotografía de prensa, o simplemente cuando miraba un piano. La reacción inicial de mi padre fue una negación aguda y airada. Es una debilidad, Liliana, me siseaba en la privacidad de nuestras habitaciones de hotel. Una falta de disciplina. Lo controlarás, lo conquistarás. No lo veía como un síntoma de mi sufrimiento, sino como un fallo mecánico en su activo más valioso, un problema técnico que podía arreglarse con más presión, más práctica, más voluntad. Pero solo empeoró. Nuestra gira mundial, que debería haber sido una vuelta triunfal, se convirtió en una búsqueda desesperada y secreta de una cura. Nos embarcamos en una segunda gira en la sombra por los médicos más exclusivos y caros de Europa. En Zúrich, un neurólogo de rostro severo me conectó electrodos en los brazos y la cabeza. Frunció el ceño ante los resultados y declaró que no había nada físicamente mal. En París, un renombrado médico especializado en lesiones de músicos me recetó una serie de dolorosas inyecciones de cortisona en la muñeca que no hicieron nada para detener el temblor. En Londres, un médico sugirió amablemente que el problema podría ser psicológico, que la inmensa presión podría estar causando ansiedad escénica. Mi padre se enfureció tanto con esta sugerencia que salió furioso de la consulta, arrastrándome detrás de él. Admitir que el problema estaba en mi mente era admitir que él era la causa. Era una verdad que nunca, jamás enfrentaría. Necesitaba que mis manos estuvieran rotas, no mi espíritu, porque una máquina rota se puede arreglar, pero una niña rota era una acusación contra el hombre que la había hecho. Las grietas comenzaron a mostrarse en público. Los críticos de música, que una vez habían elogiado mi técnica impecable, comenzaron a escribir en un tono nuevo y más preocupado. Escribieron sobre una nueva energía nerviosa en mi interpretación. Notaron un sorprendente número de deslices inusuales durante una sonata de Mozart.
Describieron mi presencia en el escenario como frágil y atormentada. Cada crítica era un nuevo latigazo para mi padre. Cuanto más enferma me ponía, más me presionaba. Las horas de práctica se alargaron, las sesiones se hicieron más intensas. Nuestras suites de hotel, antes silenciosas a excepción de la música, ahora se llenaban de su voz constante y acosadora. Un bombardeo incesante de críticas y exigencias de perfección. Estaba atrapada en un círculo vicioso de horror. Cuanto más temía el temblor, más aparecía. Y cuanto más aparecía, más me presionaba él. Y cuanto más me presionaba, más temía yo. Fue mi madre quien primero mostró una grieta en su propia fachada perfecta de orgullo maternal. Fue ella quien me vio tarde en la noche, incapaz de dormir, paseando por la habitación. Fue ella quien me vio remover la comida en mi plato, mi apetito completamente desaparecido. Vio el terror en mis ojos antes de una actuación. Los años de complicidad comenzaron a pesar sobre ella. Empezó con pequeños actos de rebeldía. Insistía en que me tomara un descanso de la práctica durante 1 hora. «Necesita descansar, Ricardo», decía, su voz temblorosa pero firme. «Mírala, está pálida como un fantasma». Mi padre se enfurecía con ella, acusándola de ser blanda, de socavar mi disciplina. Sus discusiones susurradas y airadas se convirtieron en la nueva banda sonora de mi vida, reemplazando al metrónomo. La batalla final y catastrófica de mi carrera se libró en Londres. Tenía programado interpretar el concierto para piano No. 3 de Rachmaninoff, notoriamente difícil, en el Royal Albert Hall con la Filarmónica de Londres. En las semanas previas, mi estado se había deteriorado rápidamente. El temblor era ahora una sacudida constante y violenta. No podía sostener un tenedor, y mucho menos dominar un teclado. Vivía en un estado de pánico puro e interminable. La noche del concierto, me senté en mi camerino, un fantasma con un vestido de gala, mirando mi propio reflejo en el espejo. Vi a una chica de 17 años que parecía de 40, con los ojos muy abiertos por un terror que llegaba hasta los huesos. No podía hacerlo. La idea de caminar hacia ese escenario, de enfrentar a esa enorme y expectante multitud, de poner mis manos traidoras en ese teclado, era una imposibilidad física. Mi padre entró, su rostro una máscara de tensa excitación. «Es la hora», dijo. Me volví hacia él y por primera vez en mi vida dije mi propia verdad sin diluir. «No», dije, no puedo tocar. Mis manos las extendí. Temblaban tan violentamente que parecía que me estuvieran electrocutando. Su rostro se contorsionó, no con preocupación, sino con una furia ciega y egoísta. «No te atrevas a hacerme esto», sisió, su voz un susurro venenoso. «No te atrevas a tirar por la borda todo por lo que hemos trabajado por un ataque de nervios infantil. Hay miles de personas ahí fuera. Wexler nos demandará por cada centavo que tenemos. Saldrás a ese escenario y tocarás ese concierto, aunque tenga que arrastrarte yo mismo». Me agarró del brazo, sus dedos clavándose en mi carne, y entonces ocurrió algo milagroso. Mi madre silenciosa, tímida y cómplice, se interpuso entre nosotros. «Basta, Ricardo», dijo, su voz temblorosa pero llena de una fuerza que nunca le había oído. «Déjala en paz. ¿No ves lo que le has hecho? Mírala. No es una artista. Es una niña aterrorizada y se está rompiendo». Fue la primera vez que alguien me defendió, la primera vez que alguien nombró la verdad de mi existencia. El shock de aquello dejó a mi padre momentáneamente en silencio. En ese momento de quietud, en el espacio creado por el coraje de mi madre, encontré el mío propio. Miré a mi padre, a su rostro, contorsionado por la rabia y la desesperación, y ya no vi a un Dios cuya aprobación anhelaba. Vi a un hombre triste y roto,
un hombre que había sacrificado a su propia hija al fantasma de su propio fracaso. Y se acabó. Ya no sería su sacrificio. Me levanté, me alicé el vestido y salí del camerino. Mi padre pensó que había ganado. Una sonrisa triunfante y cruel cruzó su rostro. Él y mi madre me siguieron mientras caminaba por el largo pasillo hacia el escenario. Podía oír el rugido de la multitud expectante. Llegué al borde del telón. Le eché un último vistazo a mi padre. Y luego salí a la luz Dot. El aplauso fue ensordecedor. Caminé hasta el centro del escenario, hacia el magnífico y reluciente piano negro que esperaba como un instrumento de tortura. Hice una reverencia al público. Me senté en el taburete. Un profundo silencio se apoderó de la enorme sala. Coloqué mis manos sobre las teclas. Estaban perfectamente quietas. Las miré, y por primera vez las sentí como mías. Respiré hondo y entrecortadamente. Comencé a tocar. Los primeros compases del concierto, una pieza de música que conocía tan bien como mi propio nombre, fluyeron de mis dedos, impecables, potentes y perfectos en cada nota. Toqué durante quizás 30 segundos, y entonces me detuve. Levanté las manos de las teclas y las coloqué en mi regazo. Miré al mar de rostros confusos y silenciosos. Miré el rostro atónito del director de orquesta, con la batuta congelada en el aire. Miré entre bastidores y vi el rostro de mi padre, una máscara de comprensión incipiente y horrorizada. No lloré. No ofrecí una explicación. Simplemente me levanté del taburete del piano, hice una pequeña, deliberada y final reverencia al público atónito y salí del escenario. El sonido de 1000 personas ahogando, un grito a la vez fue el primer aplauso verdadero que me había ganado Dot. El caos entre bastidores fue inmediato y absoluto. Mi manager, Wexler, gritaba sobre incumplimiento de contrato, sobre estar arruinado. Mi padre era una estatua silenciosa y pálida de pura rabia catatónica. Me miraba como si fuera una extraña, un monstruo que él había creado pero que ya no podía controlar. En el ojo de este huracán, mi madre era una isla de calma. Me tomó del brazo. «Ven conmigo», susurró. Mientras mi padre y Wexler estaban enfrascados en una discusión frenética y a gritos, ella me guió por una puerta lateral hacia la noche fresca y húmeda de Londres. Llamó a un taxi. Me puso un grueso fajo de billetes en la mano, su propio dinero de emergencia, sus ahorros secretos. «Vete, Liliana», dijo, sus ojos llenos de toda una vida de arrepentimiento y un último y desesperado acto de amor. «Toma un tren, vete a cualquier parte, solo sé libre, sé una niña pequeña». Me besó en la frente, me empujó dentro del taxi y cerró la puerta. Miré hacia atrás por la ventanilla trasera mientras el taxi se alejaba. Vi a mi madre de pie, sola en el pavimento mojado, una figura pequeña y solitaria bajo las brillantes luces de la sala de conciertos. Me estaba viendo partir. Tenía 17 años. La mayor prodigio del piano de mi generación acababa de cometer un suicidio profesional de la manera más pública imaginable. No tenía nada más que un bolso pequeño, un fajo de dinero y un futuro que era un lienzo aterradoramente en blanco. Bajé la vista a mis manos, que descansaban pacíficamente en mi regazo. No temblaban. Finalmente, benditamente, estaban quietas. El taxi corría por las lluviosas calles de Londres, y con cada milla sentía que la vida de Liliana Vance, la prodigio, retrocedía detrás de mí como un mal sueño. Ahora no era nadie, una chica de 17 años con un fajo de dinero en el bolsillo, un único bolso pequeño y un nombre que, en el espacio de 10 minutos, se había vuelto infame. A la mañana siguiente, los titulares de todos los periódicos de Europa gritaban la historia del dramático colapso en el escenario de la gran Liliana Vance. Lo llamaron un colapso nervioso, un trágico caso de agotamiento.
Expertos y psicólogos debatieron sobre las inmensas presiones que se ejercen sobre los niños superdotados. Leí todo con un extraño desapego clínico en un pequeño café de París, una ciudad a la que había volado en el primer vuelo disponible. Todos estaban escribiendo mi obituario, el obituario de una carrera, de un talento, de una niña. No tenían idea de que en realidad estaban escribiendo la historia de mi nacimiento. Durante el siguiente año, me convertí en un fantasma. Deambulé por Europa, de ciudad en ciudad, despojándome deliberadamente de los últimos vestigios de mi antigua vida. Me corté el pelo largo y lo dejé corto y de punta, un acto impactante y liberador. Cambié mis ropas elegantes y hedida por vaqueros y jerseys sencillos y anónimos. Estaba en una peregrinación, no para ver las grandes catedrales o museos, sino para descubrir el mundo simple y ordinario que se me había negado. Aprendí a pedir un café, a moverme en el metro, a perderme y a encontrar mi camino de nuevo. Por primera vez, no tenía un horario. Mis días estaban hermosa y aterradoramente vacíos, una partitura en blanco esperando que se escribieran las notas. El dinero que mi madre me había dado era un regalo generoso, y viví de él con moderación, alojándome en albergues baratos y comiendo pan y queso. Fue lo más viva que me había sentido jamás. Finalmente, supe que tenía que encontrar un lugar donde parar, un lugar para simplemente ser. Elegí un pueblo pequeño y tranquilo en las verdes montañas de Vermont. Era lo más alejado que podía imaginar de las grandes salas de conciertos de Viena y París. Usé el último de mi dinero para alquilar una pequeña habitación encima de una librería. Y por primera vez en mi vida adulta tuve que encontrar un trabajo. Sin un diploma de secundaria formal y sin más habilidades que la que había renunciado tan espectacularmente, mis opciones eran limitadas. Encontré trabajo como ayudante de panadero, despertándome a las 4 de la mañana para amasar la masa y fregar los suelos. El trabajo era duro, físico y benditamente mecánico. Era honesto. Mis manos, que una vez habían sido tratadas como artefactos de valor incalculable, ahora estaban cubiertas de harina y callosas por el trabajo. Nunca las había sentido tan mías. Durante años, viví en un mundo de silencio autoimpuesto en lo que respecta a la música. La sola visión de un piano en el salón de una iglesia o en el auditorio de una escuela me provocaba una sacudida de ansiedad. El sonido de una pieza clásica en la radio me hacía salir de la habitación. La música no era una fuente de belleza, era el lenguaje de mi trauma, la banda sonora de la ambición de mi padre. Necesitaba sanar, y la curación requería un silencio profundo y absoluto. Construí una vida pequeña y sencilla en ese pueblo de Vermont. Hice algunos amigos. Aprendí a esquiar y a cuidar un jardín. Yo era simplemente Liliana, la mujer tranquila que trabajaba en la panadería. Nadie conocía mi pasado. Era una historia sin principio, y estaba contenta con eso. El punto de inflexión, mi silenciosa reconciliación con el fantasma de mi vida, llegó una década después de mi huida. Tenía 27 años. El pequeño centro comunitario de nuestro pueblo estaba recaudando fondos para un nuevo tejado y organizaron un mercadillo. Estaba hojeando las mesas de muebles viejos y utensilios de cocina desechados cuando lo vi. Un pequeño y maltrecho piano vertical, su madera marcada, algunas de sus teclas amarillentas y desconchadas. Su visión no me provocó pánico. Me provocó una extraña y silenciosa curiosidad. Por un impulso, pagué los $10 que pedían por él, y, con la ayuda de un amigo, lo llevé a mi pequeño apartamento. Permaneció en mi sala de estar durante un mes. Una presencia silenciosa y voluminosa. Pasaba por su lado, a veces tocando la madera polvorienta, pero nunca las teclas. Entonces, una noche, me senté en el desvencijado taburete.
Mis manos, que habían estado tan firmes durante 10 años, comenzaron a temblar. No con el temblor violento y psicosomático de mi pasado, sino con un simple miedo humano, con vacilación. Extendí la mano y toqué una sola tecla, do central, la N. Ota estaba desafinada, un sonido sordo y apagado, pero era una nota que yo había producido por mi propia voluntad. Toqué otra, luego otra. No toqué una sonata. Punteé, nota por nota, la melodía de Estrellita, ¿dónde estás? La primera melodía que había tocado, la canción que había sido la obertura de la gran tragedia de mi vida. Y mientras tocaba esa melodía simple e infantil, comencé a llorar. Lloré por la niña pequeña a la que nunca se le permitió simplemente jugar, por la adolescente cuyo don se convirtió en un arma contra ella. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Esa noche fue el comienzo de mi verdadera educación musical. No estaba reclamando una carrera, estaba reclamando una alegría. Toqué para mí, y solo para mí. Toqué canciones folclóricas sencillas, melodías populares de la radio, los villancicos que había oído en Navidad. Toqué mal, mis dedos torpes y lentos después de una década de desuso, pero no importaba. La música era desordenada e imperfecta y alegre y mía. Mis manos, que mi padre había dicho que pertenecían a la música, finalmente se estaban utilizando para liberar mi propia alma. Este fue el secreto que guardé. La mundialmente famosa Liliana Vance no había tenido un colapso nervioso. Había protagonizado una brillante huida para encontrar una vida en la que pudiera tocar cualquier tontería en el piano con un corazón feliz. El trabajo de mi nueva vida me encontró a mí. Los niños de mi edificio de apartamentos oyeron la música sencilla y alegre que salía de mis habitaciones. Una de ellas, una niña tímida llamada Emilia, llamó a mi puerta y me preguntó si podía enseñarle. Dudé y luego dije que sí. Esa alumna se convirtió en 2, luego en 4, luego en 10. Descubrí que tenía un don, no para actuar, sino para enseñar. Tenía una comprensión profunda e intuitiva de la frágil conexión entre un niño y su propia creatividad. Sabía cómo nutrirla, cómo protegerla de las presiones de la perfección. Mi pequeño apartamento se convirtió en un estudio de música y mi vida encontró un propósito nuevo y tranquilo. Nunca volví a ver a mi padre. Leí su obituario en línea años después. Había fallecido a los 60 y tantos. Un hombre amargado y decepcionado que había logrado tener algunos alumnos locales, pero que nunca más se había acercado a la gloria que había saboreado a través de mí. Sentí una tristeza tranquila y distante por él. Mi madre, sin embargo, me encontró. Cuando yo tenía 40 y tantos años, una mujer anciana, de pelo blanco, apareció en la puerta de mi estudio. Era ella. Era viuda y había pasado años tratando de localizarme. Nuestra reconciliación no fue un reencuentro dramático y lloroso. Fue una serie de conversaciones tranquilas y difíciles con muchas tazas de té. Se disculpó por su debilidad, por su complicidad en la obsesión de mi padre. Yo me disculpé por el dolor que mi rebelión pública le había causado. Encontramos una paz frágil y tentativa. Pasó los últimos años de su vida en una pequeña casita cerca de mi pueblo, una abuela tranquila y cariñosa para mis alumnos, encontrando finalmente una manera de amarme sin el resplandor cegador de la ambición. Y así, mis queridos amigos, esa es mi historia. Es la historia de una niña a la que se le dio un gran don que se convirtió en una gran carga y que tuvo que destruir su vida para salvarla. Es un testimonio de la idea de que la verdadera pasión no puede ser forzada ni fabricada. Debe ser una elección libre y alegre. Si esta historia sobre la inmensa presión por triunfar y la silenciosa rebelión de encontrar la propia alegría les ha hablado, me sentiría muy honrada si se suscribieran a este canal.
le dieran me gusta a este video y lo compartieran. Hay tantas personas, jóvenes y mayores, que han visto su amor por algo hermoso manchado por la presión de ser perfectos. Si el viaje de Liliana para reclamar su pasión resonó con ustedes, los invito a explorar nuestra lista de reproducción sobre historias de segundas oportunidades, que está enlazada en la descripción a continuación. En los comentarios, por favor, dejen la palabra alegría para que sepa que han entendido el verdadero propósito de un don. Recuerden siempre, la música más hermosa no es la que se toca para las multitudes que aclaman, sino la canción silenciosa que se toca para uno mismo. Gracias por escuchar.